ni por qué sucedió. Bueno, tal vez el por qué sí, pero no les va a decir en qué lugar geográfico del mundo sucedió. Este personaje le vamos a llamar Caligallo. ¿Quién es Caligallo? Un malandro. Un malandro, malandro. Merito, malandro. Ladrón, asesino. Es un tipo que tenía, porque ya fue asesinado, tenía azotado una comunidad en X ciudad del mundo. Este hombre Caligallo no le importaba si robaba y mataba al que robaba o simplemente mataba, le daba igual. Pero este hombre vivía en una comunidad donde unos años, casi para los mismos años en que él fue asesinado, llegó un grupo de misioneros a trabajar en esa comunidad, grupo de misioneros americanos. Y llegaron a trabajar en esa comunidad. Y resulta que un día los misioneros evangelizaban a un grupo de personas, entre ellos estaba Gustavo. Vamos a colocar el nombre de Gustavo a ese personaje. Y ese Gustavo un día iba caminando por la calle, tenía unas zapatillas que son realmente costositas, y tenía pues otras cosas más él, ¿no? Y llegó Caligallo y lo asaltó. Lo sacó un arma y lo bajó de todo lo que tenía, incluyendo sus zapatillas, que pues Gustavo quería mucho sus zapatillas porque habían sido muy costosas. Entonces Caligallo le robó sus zapatillas y algunas cositas más. Gustavo se llenó de ira y quería tomar venganza. Gustavo quería tomar venganza. Pero entonces él le comentó el caso al misionero y el misionero lo cogió y le dijo: hermano, en primer lugar, la venganza no es de Dios. Y empezó el misionero a exhortar y a hablar con Gustavo. Tanto fue así que Dios hizo la obra y Gustavo desistió de su idea de vengarse y por el contrario decidió tomar un producto, frutas, para llevársela a Caligallo como una ofrenda de paz, a sabiendas de que hacer eso implicaba que lo asesinaran, porque la ley era así: un malandro de este calibre, que llegara a alguien a enfrentarle una cosa de esas, o por lo menos ¿cómo decirlo? Aparte de tener un gesto, es como rectificar tratando de rectificar lo que había sucedido, como diciendo: venga, devuélvame mis cositas, a ver si hay opción, ¿no? Era automáticamente asesinado por la persona que era, o sea, el malandro. No había perdido, o sea, siempre pasaba eso. Que llegaba con ese tipo de cosas, automáticamente era asesinado. Gustavo tomó el riesgo, pese a que su esposa le dijo que no lo hiciera. Pero él cogió su frutica, se fue hasta allá, y Caligallo decidió no asesinarlo. Y aceptó su ofrenda. Y él se fue. No le devolvió obviamente sus zapatillas, ¿no? Que es lo que él también buscaba. Tiempo después, la comunidad estaba ya cansada de Caligallo porque los tenía azotados. Caligallo seguía robando, Caligallo seguía haciendo sus maldades. Resulta que 2 de esos misioneros fueron también víctimas de Caligallo. Víctimas de una forma no muy buena, porque él siempre acostumbraba a robar con cuchillo, con arma en mano. Y él fue asaltado y ellos asaltaron a este Caligallo. Un día, por X o Y circunstancia, él fue herido de un balazo y estaba en el hospital. Allá llegaron los 2 misioneros que vivían en la misma comunidad de Caligallo, de los cuales habían sido víctimas de Caligallo, a hablar con Caligallo y a visitarlo y a hablarle un poco del Señor. Caligallo empezó a aceptar que le hablaran de Jesús y los misioneros lo iban haciendo. En especial uno de ellos tuvo tanto privilegio, por decirlo así, que se daba el lujo de ir a la guarida donde él se escondía, porque tuvo que esconderse por un tiempo, y le evangelizaba. Este misionero después va a tener otro protagonismo. Un día la comunidad, cansada de Caligallo, decidió tomar su justicia por sus propias manos. Toda la comunidad salió y asesinaron a Caligallo. La comunidad, no otros malandros, ¿no? Aunque bueno, en ese momento la comunidad se convirtió en un grupo de malandros. Y entre esos, lastimosamente, habían muchos que eran creyentes, o por lo menos ya habían escuchado. Y entre esos estaban ahí, entre la turba que asesinaron a Caligallo. Caligallo fue asesinado. Y ese misionero que estaba trabajando con él, fue tanto su dolor y tanta su resignación al ver eso, que él decidió salir de ese país y no seguir trabajando más ahí. Decidió irse para otro país. No soportó ver un grupo de personas, imagínense, obviamente, un grupo de latinos asesinando a un hermano latino, simplemente porque era un malandro. Y la gente tomó la justicia por su propia mano. Eso pasó con Caligallo. Hoy la historia es la historia de Caligallo, así resumido. Esa era mi introducción.
Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con el culto de misiones y qué tiene que ver con nosotros, el famoso tipejo Caligallo? Pues sí tiene que ver mucho, mis hermanos, porque pues precisamente de él es el que, bueno, tanto precisamente de él vamos a hablar. Entonces, como ya les conté lo de Caligallo, ahora les voy a dar dos principios, y quiero que si es posible los anoten, los que estén de pronto tomando apuntes, si es posible, anoten estos dos principios que también van a ser importantes durante el transcurso de este mensaje no muy largo. El primer principio se dice así: si nuestra pasión por Dios no produce compasión, entonces eso es compasión por mí. Suena raro, pero es así. Si nuestra pasión por Dios no produce compasión, entonces eso no es compasión, entonces eso es compasión por mí. ¿Saben qué es compasión? En resumidas cuentas, compasión es colocarme en el lugar del otro, sentir lo que siente el otro. Eso es compasión. Compasión es colocarme en el lugar del otro y sentir lo que siente el otro. Entonces, si nosotros no tenemos compasión, o sea, si nosotros decidimos tener pasión por Dios, esperemos que pase la ambulancia. ¿Ahora sí? Listo. Es que creo que el sonido de la ambulancia era más alto que mi voz. Entonces, si decidimos tener pasión por Dios, pero no tenemos compasión, eso significa que la única compasión que nosotros sentimos es por nosotros mismos. Es decir, que nosotros nos colocamos en el lugar de nosotros mismos. Ahí más o menos va en... Y el segundo principio es: necesidad produce limosna, relación produce sacrificio. Vuelvo y se lo leo. Necesidad produce limosna, relación produce sacrificio. Esos son los dos principios que, vuelvo y digo, ustedes dirán, pero eso no tiene que ver una cosa ni con la historia, ni tiene que ver nada con la otra. Bien, ahora sí vamos al texto bíblico. Vamos ahora sí a leer la Biblia, porque dirán ustedes, este muchacho está hablando y no está leyendo la Biblia. Bien, vamos a Primera de Juan, por favor, capítulo 1. Primera de Juan, en el capítulo 1. Y les voy a pedir el favor, con todo el respeto que ustedes se merecen, que nos pongamos de pie por reverencia a la palabra. Versículo 5 del capítulo 1 de primera epístola del apóstol Juan. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Podemos sentarnos, mis hermanos. Bien. Ya poco a poco vamos a ir relacionando lo siguiente. Quiero que usted, por favor, preste mucha atención a lo que se va a hablar el día de hoy, porque sé que le va a servir y le va a importar, como a mí también me importa. Les voy a hacer una pregunta que se le hice el día de ayer a los jóvenes, y quiero que usted no me la responda a mí, sino se la responda usted mismo. La pregunta es: ¿por qué no estamos impactando lo suficiente nuestra sociedad a tal punto de que ganemos Bogotá y Colombia para Cristo? ¿Por qué razón? Voy a leerla completa. ¿Por qué no estamos impactando nuestra sociedad lo suficiente para que con eso Bogotá y Colombia toda conozcan de Cristo? Y la siguiente pregunta es: ¿por qué no estamos alcanzando los no alcanzados? ¿Por qué no estamos alcanzando los no alcanzados? Esa es la segunda pregunta.
Cuando me refiero a los no alcanzados, no son a los 64 países que ustedes están ahí plasmadas en esas banderas, no. Cuando me refiero a los no alcanzados, me refiero a todo aquel que no se conoce de Cristo, es decir, bien sea el habitante de calle, bien sea el rico, bien sea el empresario, bien sea el conductor de buseta, bien sea el operario, bien sea el gerente, X o Y persona que no conoce de Cristo. Esos ya son pueblos no alcanzados, son personas no alcanzadas. Esas son las dos preguntas. Ahora yo les voy a dar dos posibles e incluso una tercera posible respuesta. En primer lugar, porque estamos viviendo un evangelio del yo, un evangelio del mí y un evangelio del tú o del ti. Es decir, estamos viviendo hoy en día un evangelio en el que es de esta manera: Cristo murió por mí, para mi salvación, Él murió para bendecirme a mí y para darme todo lo bueno a mí. O si no, también es: Cristo murió para salvarte a ti, para tu bendición, para que tú tengas las mejores cosas, para que tú vivas bien, para que tú. Ese es el evangelio que hoy nosotros normalmente conocemos. Ahí es donde está el primer error por el cual hoy el mundo, me refiero a Bogotá, por ejemplo, para comenzar, no está alcanzado para Cristo. No hemos impactado a nuestra sociedad porque en esa primera parte no tenemos esa primera situación. No quiere decir que esté mal. Claro, Cristo murió por nosotros. Yo no estoy diciendo que no, eso no está mal. Mas está incompleto. Está incompleto. Para iniciar, Cristo, su mayor prioridad para morir no fue por nosotros. Esa fue su segunda prioridad. Su mayor prioridad para Él morir fue la gloria de Dios. Él murió para la gloria de Dios Padre. Ese fue el propósito de Cristo morir. En segundo lugar, para salvarnos a nosotros de nuestros pecados y de la muerte eterna. Entonces, ¿cómo sería la situación? Lo que pasa es que hemos sacado a Dios del primer lugar y lo hemos puesto en el segundo lugar. Nosotros normalmente decimos así: Cristo murió por mis pecados para la gloria de Dios, ¿verdad? Es lo que normalmente escuchamos. No está mal, está a la inversa. Debería ser: Cristo murió para la gloria de Dios, para salvarme. Cambia el orden, ¿no? Exactamente lo mismo, cambiando el orden. Creo que en este caso sí el orden de los productos se afecta. No me acuerdo cómo se dice ahorita. El orden de los factores ordena, entonces en este caso el orden de los factores sí viene alterando el producto. Porque normalmente conocíamos que Cristo muriera por mí, para mi bendición, para mi gloria, todo. Pero no, nos hemos olvidado que el principal es Dios. ¿Ustedes sabían que todos los libros de la Biblia y la Biblia se centran en Dios? El mayor protagonista es Dios, no el hombre. El hombre no es el protagonista en la Biblia. Claro, es una gran herramienta, es un gran personaje. Aparecen muchos papeles principales, mas no es el protagonista es Dios. Vuelvo y les digo entonces cómo es. Cristo no murió para salvarme a mí por la gloria del Padre. Cristo murió para la gloria del Padre por mi salvación. ¿Verdad? Suena un poco diferente, ¿no? Nos saca un poco de nuestra costumbre, ¿no? Porque siempre decíamos: Cristo murió, fue por mí. Y efectivamente así fue, pero estaba incompleto. Faltaba la gloria de Dios. Porque todo se centra en Dios. El principal es Dios. Y todo lo que hacemos y vivimos es para Dios. Esa es la primera pregunta, la primera respuesta. Una posible primera respuesta. Y la segunda posible respuesta por la cual hoy Bogotá, probablemente Colombia, no conoce de Cristo es porque no vivimos en luz. No andamos en luz. Pero usted me va a decir: ¿pero cómo hace si yo soy cristiano? Yo voy a la iglesia. Y le digo: sí. Tranquilos que yo les voy a ir explicando poco a poco. En primer lugar, el día de ayer con los jóvenes colocábamos un ejemplo. Hicimos una estadística inventada por nosotros. Esa estadística era la siguiente: somos 100,000 jóvenes, por ejemplo. Yo le preguntaba a uno de ellos: dígame más o menos en qué porcentaje de esos jóvenes
van a la iglesia. Unos me decían 40%, el 50%, otros el 80%, el 70% van a la iglesia. En mi caso el porcentaje fue un 80% que van a la iglesia. Luego les hice la siguiente pregunta: ¿cuántos de esos jóvenes son seguidores de Cristo? Ya el porcentaje cayó. Ya no era el 80%, ya era un 5%. A los que dijeron 50, 60% dijeron, no, ya un 10, no, un 15, no, un 25. Los que tenían mucha fe, 55%, porque tenían demasiada fe. Pero la mayoría, unos dijeron como el 55%. Yo, en mi caso, coloqué 5%, por exagerar 10. Y eso porque tengo demasiada fe. Coloqué un 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que de 100,000 jóvenes, solo 5,000 o 10,000 o 15,000, por máximo 20,000, son seguidores de Cristo. Es decir, solo 5,000 o 20,000 están impactando la sociedad, otros jóvenes. ¿Se imaginan que realmente de los 100,000 más o menos cristianos que hay en las mega iglesias y en las mini iglesias de Bogotá, todos fuéramos luz? ¿Todos cumpliéramos con nuestra tarea? ¿Cuántos pobladores somos en Bogotá? Más o menos 8 millones, ¿no? Más 8 millones, ya casi 9, ya estamos rebosándonos casi a los 9. ¿Se imagina que esos 100,000 fueran o fuéramos todos luz? ¿Cumpliéramos como dice la palabra? ¿En cuánto tiempo estaría Bogotá convertida para Cristo? Son 100,000, háganlas. Yo para matemáticas soy cerrado, entonces ayúdenme ahí con la matemática de 100,000 a 8 millones, 9 millones. Yo pensaría que por exagerar, en 9 meses alcanzaríamos a Bogotá para Cristo, ¿no? Siendo todos los 100,000 luz, haciendo unas cuentas, ¿no? 9 meses, bueno, digámoslo un año, por exagerar. Toda Bogotá estaría conquistada para Cristo. Solo Bogotá. ¿Se imaginan ya 8 millones de creyentes en Bogotá? ¿Cómo sería alcanzar Colombia para Cristo? Wow, serían 10 años. Colombia sería 100% cristiana. Pero nomás hay 20,000, haciendo una estadística aquí inventada, claro está, que son luz. Pero no es la luz como nosotros normalmente acostumbramos creer. Es un poquito más avanzado que eso. Pero el ser luz se basa en dos cosas importantes. En una, yo los veo muy callados, no sé si es que están sueños, yo sé que está como oscuro el día, no sé si es que están durmiendo, se sienten regañados por parte mía, espero por favor no sea así. Si los estoy regañando me perdonan del corazón, pero no es mi intención hacerlo. Entonces, el ser luz se basa en dos cosas. La primera, lo encontramos en el versículo 6 de Primera de Juan, del capítulo 1, lo acabamos de leer. Si decimos tener comunión con Él, el ser luz se basa, en primer lugar, en tener en comunión con Dios, con el Altísimo. Y la segunda, en tener comunión con su creación. Tener comunión. Les voy a pedir un favor, ahí en sus Biblias, en el versículo 6 y en el versículo 7, raye comunión. Tranquilos que rayar la Biblia no es pecado. Ráyela, por favor, subráyela, enciérrela en un circulito y eche una pintadita. Si es un celular y lo tiene la opción, subráyelo también. Exacto, subráyelo ahí, o si no, escribe alguna cosa puede hacerse ahí con el celular en el caso. Comunión. El ser luz se basa en dos cosas. Primero, la comunión con Dios. Porque si no tenemos comunión con Dios, como difícil tener comunión con los demás, ¿no? Y la segunda es comunión con la creación de Dios. No solamente con los hombres, sino con su creación en general. Con las aves, con las plantas, con los animales, con nuestros recursos híbridos. ¿Híbridos se dice? No, híbridos. Ah, se me olvidó, ¿cómo es? Hídricos, gracias. Me hice bolas con la palabra. Con nuestros recursos hídricos. Estar en comunión con la creación entera de Dios, que fue la cual nos dio Dios al principio de la creación para que la administráramos. Y no la estamos administrando bien. No la estamos administrando bien. Que estamos contaminando nuestros mares, nuestros ríos, destruyendo toda nuestra creación. Entonces, bien, mis hermanos, para continuar, ¿qué palabras acaba de decir que tienen que subrayar? Colaboren porque yo los veo como muy dormidos a ustedes. ¿Cuál?
Otra vez, por favor, quiero escucharlo fuerte. Comunión. Necesito que lo repitan, porque es que cuando uno repite, nosotros los comunicadores sabemos, entre más repetimos, más se nos queda la información en la cabeza. Las actividades repetitivas es la que nos lleva a memorizarnos las cosas. Entonces, ¿cuál es la palabra? Comunión primero ¿con quién? Y luego con su creación. Muy bien. Entonces dice la palabra, pero si andamos en luz como Él es luz, allá en 1 de Pedro 1:15, dice, sed santos como Él es santo. Ahí lo que está diciendo es que andemos en luz como Él anduvo en luz. Es decir, para comenzar a ser luz tenemos que andar en santidad. Andar en santidad. Yo sé que ser luz hoy en día no es fácil. Yo ahorita les voy a colocar un ejemplo que sé que a ustedes les va a gustar. 1 de Pedro dice, 1:15 dice, sed santos como Él es santo. Ser luz como Él es luz. Jesucristo, cuando vino a la tierra, Él fue luz. ¿Qué hacía Jesucristo? El Señor Jesucristo, ¿qué hacía? Él por donde iba, era testimonio, era luz, predicaba. Y a donde Él iba, sanaba personas. Donde Él iba, se convertían personas. Donde Él iba, se liberaban endemoniados. Él estaba cumpliendo su tarea de ser luz. Esa es la tarea de ser luz. Entonces dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, para comenzar no estamos andando por luz. Mentimos y no practicamos la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad, mis hermanos? Cristo, ¿cuál? Cristo y la palabra de Dios. Entonces repitan conmigo, la verdad es la palabra de Dios. Repitan conmigo, la palabra es, perdón, la verdad es la palabra de Dios. Necesito que lo repitan porque quiero que ustedes se graben eso en su cabeza. La verdad es qué hermana tan juiciosa, miren eso. Era ganarse un 10, lástima que no colocamos notas. Nuevamente, la verdad es la palabra de Dios. Dice así, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Por esa razón, hoy en día Bogotá no está alcanzada, porque no andamos en luz. Yo sé que ser luz hoy en día no es fácil, pero Cristo fue luz. Cristo, antes de ser crucificado, recibió toda la pata que ustedes se quieran imaginar, perdónenme la expresión, recibió pata toda la que ustedes se quieran imaginar, recibió golpes porque le dieron manazos fuertísimos, manazos esos romanos cargando escudos y espadas todo el tiempo como serían sus manos, ¿no? Manece un golpe de esos tipos en la cara. Y los guardias también de los escribas tampoco es que fueran tampoco tan chiquitos y tan flaquitos, eran manes grandes y pegaban duro porque también cargaban escudos y espadas. Entonces imagínense un golpe de esos en la cara. Además de eso, escupían al Señor Jesucristo. Y en ese tiempo no existía Colgate. No existía Colgate, no existía el cepillo de dientes, yo que sepa. Entonces imagínense el sabor y el olor de la saliva. Y eso se lo escupían al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, a los que lo insultaban, Él bendecía. Nunca levantó su mano, porque perfectamente si el Señor Jesucristo hubiera querido, Él simplemente se levanta, mira a esa gente y los espuma. Esos manes se animan a pegar acá, pero no lo hizo. Porque Él tenía que ser luz. Y Él fue luz. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día es tan difícil ser luz porque nos cuesta en la carne. La carne nos domina. Esto me va a colocar el ejemplo y se los voy a colocar. Ayer les decía a los jóvenes, en ocasiones cuando vamos caminando y alguien va de malas pulgas, nos empuja y muchas veces lo que decimos es, uff, pasó vaca. No, es en serio, ¿no? Como decencia, por decencia decimos, uff, pasó vaca. Otros son un poco más decentes, van a arrancarlo a bendecirlo de una forma no tan bendita que digamos, y agarran a pelearse. Entonces ahí ya no estamos siendo luz, más decimos que somos luz. Y yo sé que ser luz no es fácil, y más, por ejemplo, cuando vamos en Transmilenio, ahí sí que es difícil ser luz.
Padre Santo, qué difícil, ahí nos gana la carne, y más porque nos magullan la carne ahí. Ahí literalmente nuestra carne es magullada, ¿cierto? Bendito Dios el que tenga carro y anda en carro. Pero igual ahí también son probados porque con nuestros tráficos en Bogotá, ahí se ha moldeado también su paciencia y su carácter. Pero imagínense, uno que va en Transmilenio, ahí cómo es difícil moldear el carácter, ¿verdad? Cómo es difícil de ser luz. Nos moldean la carne, eso sí por seguro. Porque ahí la carne está 100% porque todo el mundo nos apretuja la carne y uno está en la carne pura queriendo pegarle a alguien. Y uno quiere salirse de sus 4 chiros y agarrarse a pelear con la persona que lo está apretujando. Pero qué difícil es ser luz en Transmilenio, ¿no? Y simplemente porque nos amasean la carne, nos mueven la carne y nos dejamos mover en la carne. En segunda, ahí mismo en primera de Juan 2, dice algo en el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros lo conocemos si guardamos sus mandamientos. Sus mandamientos. Para hacer luz, tenemos que ¿qué? ¿Conocer la qué? La palabra de Dios, que es la verdad. ¿Cierto que sí? Pero la palabra de Dios está constituida por mandamientos, ¿verdad? Mandamientos. ¿Cuáles son los principales mandamientos? Los principales que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no te harás dioses ajenos a Él. No me lo sé en orden completo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, no te harás dioses ajenos o semejantes a Él. Ayúdenme, por favor. No, eso todavía no va ahí. Espérame, ya vamos por partes. A ver si logro sacarlo en orden. Creo que después le sigue, honrarás a tu padre y a tu madre. Es el segundo, ¿cierto? El primero, listo, el primero. El segundo es, no tendrás Dios, ese es el segundo. No, el primero. Y el segundo es, no te harás imagen, listo. El tercero viene siendo honrar, ahora sí honrarás a padre y madre, no. ¿No qué? No jurarás tu santo nombre en vano. No jurarás el santo, o sea, no utilizarás el santo nombre de Dios en vano. Ese es el tercer mandamiento. El cuarto, honrarás a tu padre y a tu madre, y todo lo que hagas te irá bien. El quinto mandamiento es no robar. Sexto es no matarás. El séptimo es guardar el día de reposo. Creo que ese es el quinto. Séptimo, listo, bien, tenemos el día de reposo. Bueno, ya vamos ahí. El siguiente es no codiciar la mujer de tu prójimo y los bienes. ¿Y cuál sería? Listo, esos son los mandamientos que estamos mal de mandamientos, ¿no? Y santo Dios, hasta el predicador está colgado en los mandamientos. Qué vergüenza, hola. ¿Sí ve por qué no alcanzamos a Bogotá para Cristo? No sabemos siquiera los mandamientos, santo Dios. Esos son los 10 principales mandamientos. Claro, la Biblia tiene más de 600 mandamientos, tiene como 654 mandamientos, más o menos. Si mal no estoy, 650 y pegue, por ahí voy. Tiene la Biblia. Pero, Cristo habló de un mandamiento supremo. Un mandamiento supremo. ¿Cuál es el mandamiento supremo? Que lo encontramos en Marcos. Bien, entonces, amarás al Señor tu Dios sobre todas las, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mayor de todos los mandamientos. Y semejante a este es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se basa la ley y los profetas. Se cerró ahí. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros? El libro se llamaba Dios de mi prójimo inesperado. Caligallo fue asesinado, ¿por qué?
Porque no cumplimos el principal de los mandamientos, y es amar a nuestro prójimo. Fue asesinado. ¿Por qué razón Bogotá no está siendo alcanzada? Porque no estamos siendo luz y porque no estamos amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí ven que Dios es primero? ¿Vieron que Dios es primero? Entonces en este caso no es, fue crucificado por mis pecados, sino para la gloria de Dios y luego por nosotros. Ahí ya se ve el orden. Pero ¿por qué Bogotá no está siendo alcanzada? ¿Por qué Colombia no está siendo alcanzada? Porque no estamos siendo luz. Porque le digo, porque en Transmilenio, cuando nos amasan la carne, se nos olvidamos ser luz. Y en vez de bendecir, maldecimos. Y en vez de declarar victoria y bendición, declaramos más maldición todavía. No nos preguntamos, hoy en día, ¿ustedes saben cuántos hijos prójimos inesperados tenemos? Tenemos el empresario, porque no solamente el pobre necesita de Cristo, también está el rico, está el empresario, está el habitante de calle, el policía al que tanto le decimos corrupto. Porque en vez de decir, ese es un corrupto, ¿por qué no empezamos a declarar bendición? Sería diferente, ¿no? O al ladrón, peor todavía, qué difícil es perdonar a un ladrón, qué difícil es amar a un ladrón. Pero dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y él simplemente, Caligallo era un malandro, porque era un ladrón, la gente no le supo amar porque era un ladrón, y lo mataron. Yo les digo, ese es el principal de todos los mandamientos. ¿Por qué no estamos impactando Bogotá? ¿Por qué Bogotá no está alcanzada para Cristo? Sé que hay más de 100,000 creyentes en Bogotá. ¿Por qué será? ¿Por qué será, mis hermanos? Y además de eso sigue diciendo ahí en el capítulo 2, dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo. Pero para mí hay otros dos mandamientos muy importantes, que eso tiene que ver con misiones. Les sigo leyendo. Yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Tremendo, ¿no? Lo que el Señor le llamaba a los escribas, le llamaba hipócritas, para no decirles mentirosos. Yo conozco la ley, mas no la cumples. Cristo no vino a abogar la ley, vino a hacerla cumplir. Y la hizo más ruda todavía, la hizo más complicada, la hizo más difícil todavía. Y decía hipócritas, porque decían conocer la ley y no la conocían. El tal es mentiroso y la verdad, ¿cuál es la verdad? La palabra, ¿cuál es la verdad? Y la verdad no está en él. Es decir, no estamos siendo luz. Cuando tú dices que conoces de Jesús, vas a la iglesia y conoces, tú tienes que serlo, ser luz. Dice así Marcos 16:15, los más trillados en misiones, pero los que pocos cumplimos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda. Hoy entendemos que predicar es simplemente coger una Biblia, salir a un parque y empezar a predicar, o estar aquí al frente y predicar. Eso no solamente es predicar. Ahí donde les vengo a hablar de Caligallo, les vengo a hablar de los principios, es ser luz, es tener compasión por el otro. Mis hermanos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las criaturas. Ahorita van a decir, pero me tengo que irme por otras naciones. No, no es necesario. Simplemente con su testimonio. Un gran hombre, que a mí siempre se me escapa el nombre de él, decía lo siguiente, quiero que ustedes repitan conmigo esta siguiente frase porque quiero que se les quede grabada en la cabeza. Decía, predica, repitan conmigo, predica, repítanlo todos, predican, y si es necesario, usa las palabras. Ahora repitan otra vez conmigo, predica, y si es necesario, usa las palabras. Mis hermanos, ¿usted cree que un creyente que está en el Transmilenio lo magullaron y arranca bendición al otro, para no decir que lo agarra a madrazos, está haciendo luz? Por un solo creyente se pueden perder 10 que están alrededor de él. Mas si nosotros somos como el Señor Jesucristo, que fue luz, y por donde Él iba,
sin ni siquiera predicar. La gente se convertía. La gente lo veía y decía, ese es el Mesías. Y él no hablaba. ¿Por qué? Porque lo reflejaba. Mis hermanos, ser luz es ser testimonio. Y lo he dicho muchas veces acá. No necesitamos ser expertos en predicación, pero tan solo basta con ser testimonio y verá que muchos se convertirán. Y el otro dice en Mateo 28:19, dice, por tanto diré a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Otra vez volvió a tocar el tema del mandamiento. Cuando dice ir por todas las naciones, no tenemos que ir a otras naciones del mundo. Yo ya lo he dicho aquí, y naciones son etnias, sino que el hombre las ha hecho delimitar. Aquí tenemos gente, gracias a Dios que tenemos gente de la costa atlántica por acá, tenemos gente que no sea de Bogotá, que sea de otro lugar, tenemos de la zona boyacense, Boyacá también, tenemos un paisa, por decirlo así, de esa región paisa, boyacenses, listo, tenemos boyacenses, antioqueños, listo. Yo la vez pasada coloqué a los hermanos de ejemplo. Y yo soy un rolito. Les cuento una cosa, mis hermanos. Escuchen muy bien, por favor, hermanos. Ustedes, para predicar a otras naciones, no necesitan visa. El hermano no necesitó visa para llegar aquí a Bogotá, ¿o sí? Bueno, con excepciones. Hay excepciones. No me dañe el ejemplo, hermana, hágame el favor. El hermano, que es de la costa atlántica, ¿verdad? Barranquilla, él no necesitó visa para llegar aquí. Tenemos costeños, tenemos antioqueños, barranquilleros, boyacenses, antioqueños, manizalitas, rolos, tolimenses, tenemos huilenses, santanderianos. Tenemos 8 naciones aquí, miren, 8 naciones. No necesitamos visa ni pasaporte para predicarles. ¿Se imagina eso? Ir a Santander y que nadie le pida visa, simplemente usted va con su cédula. Y usted va y predica. De Santander, pasé a la nación. Pasé y pasé. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo, mis hermanos. Y ya por último quiero que miremos ahí mismo en 1 de Juan 2, versículos 9 al 11. Y ya con esto voy a terminar. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado. Yo en mi Biblia hay rayes que colocando perdón, ¿no? Cuando dice que aborrecer a su hermano, yo decía, oye, ¿quién barra uno aborrece y aprender a perdonar? Me di cuenta que no, que eso no es lo que quiere decir. A Caligallo lo mataron porque lo aborrecían. Lo aborrecían. Cuando tú andas en luz, tú no tienes por qué aborrecer a nadie. Pero al momento que tú dices que andas en luz, que yo digo que andamos en luz, mas no amamos a mi prójimo inesperado, lo estamos aborreciendo. Por esa razón, Bogotá y Colombia no están todavía en los pies de Cristo. Porque tenemos el Evangelio que todo es para mí. La salvación es mía. Y Cristo murió por mí. Pero resulta que Cristo no murió por mí, murió fue porque Dios así lo quiso, para que todos se salvaran. Todos se salvaran. Y usted simplemente con ser un testimonio, le puedo asegurar que muchos van a llegar a los pies de Cristo. Muchos van a llegar a sus pies a adorarle, a santificarle, a glorificarle. ¿Se imagina esa situación tan bonita? ¿Se imagina que nosotros dejemos de aborrecer a nuestros hermanos? Aborrecemos al policía, vuelvo y te digo, aborrecemos al policía y nunca lo bendecimos. Aborrecemos al rico porque tiene. Aborrecemos al pobre porque no tiene. Pero Cristo amó al leproso, lo abrazó, le dio la mano. Cristo cogió al endemoniado al que nadie se le medía,
Cristo tocó a la mujer con el flujo de sangre por la cual era maldita. Cristo nunca aborreció a nadie. Él enseñó el verdadero mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Mis hermanos, les invito simplemente a que usted y yo amemos a nuestros hermanos, amemos a los demás y comencemos a predicarles el Evangelio. Y si es necesario, use sus palabras. Predique en el lugar donde usted está, predique donde usted vaya. En el Transmilenio sea un predicador de la palabra de Dios, siendo ejemplo y testimonio. Esa es la mejor manera de predicar. Eso es lo único que yo sé predicar, no me sé predicar nada más. Y es decirle a usted, predique la palabra de Dios. Porque es lo único que tenemos que hacer. La única tarea suprema que tenemos por hacer, aparte de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, es darle a conocer el amor de Dios. Por esa razón Caligallo fue muerto. Por esa razón conté la historia de Caligallo. Y por esa razón di los dos principios. Porque cuando nosotros no tenemos compasión, la compasión solamente es por nosotros. Mas cuando nosotros aprendemos a tener pasión por Dios, aprendemos a tener compasión por todo el que está afuera. ¿Listo, mis hermanos? Espero, no escuché muchos amén, entonces espero que les haya quedado grabado la cabeza. Entonces, por favor, quiero que se pongan sobre sus pies, por favor. Y vuelvo, y soy repetitivo porque repetitivamente es que se nos graban las cosas en las cabezas. Mis hermanos, quiero que repitan conmigo lo siguiente. Primero, repitan conmigo todos, por favor. Primero es Dios. Después soy yo. Exacto. Primero, hagámoslo así con las manitas y todo. Primero es Dios. Y en segundo, soy yo. Recuerden que Cristo no murió por usted. Cristo murió para la gloria del Padre, para que usted fuera salvo, para que yo fuera salvo. Cristo murió para la gloria de Dios, para que usted y yo fuéramos salvos. No Jesús murió para glorificar al Padre. Perdón, no Cristo murió para salvarme y luego glorificar al Padre, no. Pero mis hermanos, ¿por qué les digo esto? Porque cuando usted aprende que primero es Dios y luego es usted, aprende a darse cuenta que hay un prójimo inesperado. Y espero, hermanos, que cada vez que ustedes vean un habitante de calle, vean un ladrón, vean a un posible corrupto, a los políticos que tanto hablamos mal de ellos, no declare maldición sobre ellos, declare bendición, comience a hacer testimonio desde ahí. Y si es posible, use sus palabras. Si tiene la capacidad, hable de Jesús. Y les puedo asegurar que si los más de 100,000 creyentes que vemos en Bogotá tenemos esa mentalidad, Bogotá será conquistada para Cristo. Y con los años, Colombia. Por último, perdón, yo sé que yo decía así que por último, perdónenme. Hay una nación por allá en otro país donde se ha multiplicado de una forma impresionante y es porque dan testimonio. No pueden hablar abiertamente de su evangelio, mas cuando empiezan a dar testimonio empiezan a venir gente de esas mismas naciones. Y en Venezuela pasó lo mismo. En Venezuela no hay diferencia entre Colombia y Venezuela. La necesidad espiritual es grande. Oren por Venezuela y oren por aquellos hermanos que están allá afuera. Señor eterno y poderoso Padre, quiero darte gracias por este momento, Padre, pero quiero también glorificarte. Hermanos, quiero que levanten sus manos al cielo en señal de que Dios es primero y glorifiquen a Dios en este momento. Dios, quiero glorificarte, quiero exaltarte porque tú eres el Dios supremo y el Dios altísimo. Te doy la alabanza, te doy todo el honor porque tú eres Dios supremo, tú eres Dios alto, Señor. No existe Dios, solo tú, Padre, y hoy te glorifico, amado Dios. Hoy quiero bendecirte por la grandeza de tu nombre, Padre. Pero hoy en tu nombre, Señor, yo quiero pedirte por la vida de cada uno de estos hermanos que hoy están aquí, Señor, para que tú, Señor, conforme a tu gloria y conforme a tu voluntad, Señor, tú les bendigas, Señor, tú bendigas su vida, Señor, conforme a tu gracia, Señor, sana sus dolencias, conforme a tu gracia y tu voluntad, Señor, ayúdalas a salir de ahí. Mas hoy clamo, Señor, para que esta palabra que hoy fue dada, Señor, no haya sido de mí, sino de parte de ti. Padre, para que se salga de sus mentes esas palabras y se guarden en sus corazones, Padre, para que estos hermanos que hoy están aquí, Señor, empiecen a armar a su hermano, a su prójimo inesperado y empiecen a predicar el Evangelio, Padre. Que esta iglesia que hoy está aquí, Señor, se vuelva una transformadora, Señor. Que esos hermanos que están aquí se vuelvan agentes de cambio, Señor. Que lleguen naciones enteras, Señor, a este lugar por su testimonio, Señor, por la forma en que ellos predican el Evangelio por medio de su testimonio, Señor.
Hoy quiero clamarte para que esta iglesia, Señor, y sus hermanos, la gente que está conformando esta congregación, Señor, sean personas que transformen, Señor, su entorno, Padre. Hoy clamo para que esas personas sean transformadoras, Señor, de Bogotá, del mundo entero, Padre. Y como lo dice tu palabra, Señor, si es preciso puedan transformar Judea, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, Padre. Hoy yo bendigo a cada uno de nuestros hermanos, Padre, y clamo para que esta iglesia, esta congregación de Centro Fe y Esperanza, sea una iglesia, una congregación que transforme su entorno para la gloria del Dios Altísimo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor los bendiga. Y recuerden amar a su hermano, a su prójimo inesperado, para que no tenga que pasar y no tengamos que seguir viendo que más caligallos sean muertos.